Hola, estás en Emilius VGS. Hoy hablaremos de una de las plataformas más completas que existen para crear experiencias de realidad aumentada. Hoy hablaremos de Lens Studio y te explicaré una nueva plantilla llamada Hand Segmentation. Iremos revisando sus funcionalidades y haremos un pequeño ejemplo. Recuerda que todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos Lens Studio 3.2. Entramos a dicha plantilla. Inmediatamente veremos el ejemplo, como al abrir la mano, el avión vuela alrededor. Si uno cierra el puño, se genera un efecto interesante, donde el avión se mueve de manera errática. En el centro veremos una imagen de una mano. También veremos de un avión. Y si vamos por atrás, encontraremos un rostro 3D. Al lado izquierdo veremos el bloque de ejemplos. Comenzaremos con el 2D Texture Example. El Simple Hand Texture permitirá agregar imágenes o GIF de manera simple. Si te das cuenta, la imagen en cierta forma no reacciona cuando se abre o cierra la mano. En cambio, el Parallax Hand Texture proporciona un tipo especial de efecto. El 3D Object Example está actualmente activo. Debido a que existe un objeto 3D, también debe existir un Hand Occluder. Además, dentro de estos archivos, también encontraremos al famoso Airplane. Si lo deseleccionamos, este desaparecerá. Fíjate que aquí hay un montón de información, como el script que hace posible la rotación. También hay las animaciones y los objetos 3D que aparecen de manera individualizada. Vamos quitando uno a uno y verás la diferencia. Pero bueno, ya regresaremos a este tema más adelante. Por ahora, te enseñaré dónde está el Hand Segmentation. En la cámara de Hand Segmentation más cámara, tenemos que entrar al Rectangle Setter. Y en su textura veremos el Hand Segmentation. Vamos a probar este lente. El ejemplo básico está muy bueno, la verdad. Pero ahora vamos a trabajar algunos ejemplos propios. En Google buscaremos un GIF. Quiero poner algo como llamas o fuego intenso. Vamos a ver este. Este me parece bien. Ahora buscaremos otro GIF que sea más entretenido, como la nube voladora de Goku. Pues ¿quién no ha querido tener su propia nube voladora? Descargamos el GIF. Regresamos a la plantilla de Lens Studio. Deseleccionamos todos los archivos del ejemplo 3D. Usaremos el Simple Hand Texture. Pero antes de activarlo, vamos a modificar su material que se llama Segmentation Simple. Dentro de esta existe el Base Texture. Agregaremos uno de nuestros GIF. Usaremos el de Dragon Ball, creo. Ahora sí, vamos a activarlo. ¡Tarán! ¿Qué te parece? Puedes modificar algunos aspectos como el radius y el softness. Ahora comenzaremos a mezclar el 2D con el 3D. Activamos el 3D Object Example y el Hand Occluder. Ahora vamos a agregar una esfera. Modificamos un poco su escala.
Ahora usaremos un gran recurso, que se llama Material Library. Hay varios materiales que puedes utilizar. Para este caso usaré el Vertex Distortion. Ahora, en el material de la esfera, seleccionaremos el mencionado Vertex. Ya se visualiza, pero aún falta algunos ajustes. Vamos a modificar. Le agregamos alfa al Color Mask. Descubre que en Blend Mode hay bastantes opciones. Y por supuesto, también existen bastantes opciones en Depth Function. En este apartado elegiremos Less y al final nuestro Blend Mode será Multiply. ¿Se ve interesante? También podemos modificar algunas opciones, Animated Speed por ejemplo. En fin, hay bastantes elementos para modificar. Una propiedad que me gusta mucho es el Noise Scale, que permite modificar sus formas distorsionadas. Tú puedes hacer los cambios necesarios para tu proyecto. Ahora sí, vamos a probarlo. Me gusta mucho cómo se ve. En realidad tengo un lente parecido. Haremos un ejemplo más complejo. Para eso creamos nuestro propio archivo 3D. Necesitamos trabajar en Blender. La abrimos. Comenzaremos a trabajar. Agregamos un objeto llamado Torus. Modificaremos su escala presionando S y movemos con el mouse. Con Tab iremos al modo editor. Trabajaremos con Face Select y comenzaremos a elegir algunas partes del torus. De esta manera. Presionamos E y elevamos la selección. Puedes seguir presionando E y verás los cambios. Realizamos el mismo método para la parte de abajo. Vamos a exportarlo en formato FBX. Regresemos al Lens Studio. Deselecciono la esfera. Ahora importaremos el objeto Torus. Iremos a activar el Airplane. Y desactivo otros elementos innecesarios para este caso. Subiremos el objeto Torus dentro del Rotate Around Hand. ¡Listo! Activamos el Airplane y ya veremos el Torus. Sigo desactivando los elementos innecesarios. Reducimos su escala y claro, seguimos haciendo ajustes extras. Ahora, para que se vea mucho mejor, utilizaré cualquier imagen. Yo elegiré una con varios colores. Importaré mi archivo Rainbow. Entramos al Torus y veremos que podemos agregar un material. Le creamos uno Diffuse. Y en Diffuse recién agregaremos nuestra imagen. Así quedaría. ¡Vamos a probarlo! Por cierto, le quité la textura 2D. Está genial. Me gusta como el hand tracking te da mayor libertad para crear lentes.
Yo suelo experimentar con el Material Library para ver diferentes versiones de un mismo ejemplo. Un Vertex Distortion se ve totalmente distinto. Pareciera que es otro tipo de lente y tan solo cambié el material. ¿Qué te pareció? ¿Te animarías a crear uno? Te invito a que pruebes este template de Hand Segmentation. No te olvides de suscribirte si te gustó el tutorial y dejarme un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.